¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con Buenos todos. días, ¿Cómo han pasado? licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? ¿Sí me escuchan? Sí, licenciado. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, en este caso, de tener los documentos, realizar las actividades en la plataforma, el tratar de tener las pensiones al día, por favor, para no tener contratiempos al finalizar pues el año lectivo, ¿no? Ustedes saben que en este caso el año lectivo está muy cercano a terminarse, por ende, bueno, el último día es el día de hoy, ¿sí? Así que por favor no se olvidará de tener todas las actividades correspondientes, ¿no? Vamos a seguir avanzando pues en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de las políticas migratorias, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente nosotros podemos establecer que en el mundo existen parámetros, normativas, en este caso, para que las personas puedan viajar de un lugar a otro y que prácticamente logren establecerse en el territorio que en este caso ellos deseen, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las normativas en este caso para nosotros viajar a Estados Unidos? Ya, ¿qué políticas existen? Por darles un ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué políticas existen? A ver, me regalan un segundito, por favor, me ayuda el señor. Ya, muy bien. Me ayuda, por favor, el señor Oscar Andrés, por favor. Buenos días, licenciado. No le Políticas. escuchamos, señor Andrés. Hola, ¿me escuchan? No. Parece que tenemos problemas con el audio porque no le escuchamos. Yo sí le escucho, licenciado. Yo también, Licen, buenos días. No les escucho, chicos, o es mi audio. A ver, regálenme un Es su audio. segundito, por favor. ¿Me escuchan ahí, por favor? Señora Anthony. Sí se le escucha, licenciado. Excelente, muy bien. Parece que ha sido el problema de este dispositivo. Excelente. Entonces, bien, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, como les mencionaba, ¿no? Existen políticas migratorias en donde permite ingresar a otros extranjeros, ¿sí? Pero con los requerimientos del caso, ¿no? El tratar lo que es de tener en una cuenta corriente más de $10,000, no tener problemas con la ley, mantener lo que es un estatus académico estable y obviamente una serie de requisitos más que piden en este caso para ingresar a su territorio, ¿no? Y eso prácticamente también es dado en la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos viajar a un país o a otro, eventualmente pues establecemos lo que son políticas migratorias, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente nosotros podemos establecer que aquí en el Ecuador nosotros no pedimos muchos requerimientos para ingresar a nuestro territorio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de requerimientos pedimos? Señor Anthony, ¿qué tipo de requerimientos nosotros pedimos para que ingresen a nuestro territorio?
Señor Anthony, ¿dónde estamos? Muy bien. Señor Brian, Sí, Licen, buenos días. buenos días. ¿Qué tipo de requerimientos generalmente nosotros pedimos a los extranjeros para que ingresen a nuestro territorio? El pasaporte, Licen. Muy bien, el pasaporte, excelente. ¿Qué más? El, el pasaporte y la visa, no creo, pidan, ¿no es cierto?, aquí para nuestro territorio. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Dependiendo directamente de dónde lleguen a nuestros territorios, por lo general deben presentar su documentación, ¿no? Y unos requisitos que son sumamente básicos que permiten, en la mayoría de los casos, que lleguen extranjeros de todos los lugares, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente en los últimos años hemos tenido extranjeros, en este caso de Colombia, de Europa, de América del Sur, ¿no? Que prácticamente llegan a nuestros territorios, que en algunos casos son temporales y en otros casos directamente pasan a asentarse en nuestros territorios, ¿no? Pero obviamente teniendo los documentos en el caso y aceptando las normativas que los países en este caso establezcan, ¿no? Como el caso del Ecuador, las políticas son bastante estables, por decirlo así, en la cual nos pide cédula, pasaporte o documento estableciendo de qué nacionalidad es y prácticamente pues logran ingresar a nuestro territorio, ¿no? Sin embargo, países desarrollados, Francia, Alemania, España, prácticamente ellos piden lo que son documentos o unos requerimientos sumamente grandes, por decirlo así, tema económico, el tema directamente del estatus social, hablamos directamente de no tener lo que son problemas con la ley, impedimentos de viajar, bueno, en este caso, con la finalidad de que las personas extranjeras que lleguen prácticamente no realicen ningún daño en su sociedad, ¿no? Y bueno, cuando aquellas personas obviamente no tienen cómo cumplir estos parámetros, eventualmente pues lo hacen de manera ilegal, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí podemos determinar que existe un grupo de personas que prácticamente están tratando de llegar a otro lugar mediante lo que son botes de navegación. Aquí directamente podemos observar lo que son personas tratando de llegar a otro lugar mediante, en este caso, los botes, los buses, y aquí directamente podemos observar lo que son personas que prácticamente están en un albergue con la finalidad, en este caso, de establecerse en el país que ellos deseen ingresar, ¿no? Muy bien, políticas migratorias. Ayúdame con la lectura el señor Oscar, por favor. Los estados tienen dos ámbitos de responsabilidades. El primero, sobre el cumplimiento de los derechos de las personas que habitan en el país, que también se extiende al ámbito internacional. El segundo tiene que ver con la seguridad del Estado. Estos dos campos entran a veces en contradicción y, por lo general, el segundo se impone. En nombre de la seguridad nacional se atropellan derechos de las personas, pero los estados existen para garantizar los derechos de las personas. Eso se ha establecido prácticamente en todas las constituciones del mundo, pero no se cumple. Excelente, muy bien. Ahora, como ustedes saben, prácticamente dentro de las políticas migratorias destacan directamente el cumplimiento de los derechos de las personas que habitan el país, hablando de los estados que en este caso son factores importantes en su sociedad. También hablamos directamente que otro parámetro migratorio es la seguridad del Estado, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que cada estado tiene sus propias normativas, que cada estado tiene sus propios derechos, sus propias obligaciones, ¿no? Y por ende prácticamente deben basarse en el cuidado tanto
de las personas en su territorio como de las personas que en este caso viajen de otros sitios y se establezcan, ¿no? Prevaleciendo en este caso los derechos de las personas, ¿no? Pero también prácticamente existen estados que garantizan los derechos de los ciudadanos y que también se establecen en las constituciones, pero como ustedes saben, en la mayoría de los países no se cumple, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, en Estados Unidos nos dicen que ellos van a velar por los derechos de los seres humanos, de los extranjeros, les van a tratar de ayudar a insertarse en su sociedad, sin embargo, prácticamente no lo hacen y obviamente los requerimientos solamente están por escrito nada más, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de otras características de las políticas migratorias. ¿Me ayuda, por favor, el señor Brian? Listen, leo eso. Sí, por favor. El tema migratorio. Los estados tienen muchas dificultades para cumplir con los derechos de las personas que están en situación de movilidad. En esta época globalizada, prima el criterio de selectividad. Los gobiernos, especialmente de los países desarrollados, ponen requisitos que facilitan el ingreso a unas personas y restringen severamente a otras. Son políticas discriminatorias, en frecuente que se ofrecen mayor protección a protección a los nacionales que van a otros países que a las personas de otras nacionalidades que se asientan en su territorio. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos determinar, ¿no?, de que dentro de las políticas migratorias, dentro de los estados, generalmente tratan de prevalecer lo que son los derechos humanos, ¿no? Pero, sin embargo, en este caso, las políticas migratorias de algunos estados no son del todo justas porque prácticamente piden requerimientos para ciertos grupos y piden lo que son, en otros casos no piden requerimientos muy fuertes y permiten que otras personas de otros sitios, de otros países, logren ingresar a esos territorios, ¿no? Entonces, prácticamente son políticas discriminatorias que facilitan que otras personas puedan llegar a sus territorios y restringen, en ese caso, a otras personas que vienen de otros sitios, de otros territorios, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente el Estado debería garantizar los estados de todo el mundo el cuidado de las personas, tanto nacionales, extranjeras, y además de ello generar políticas, en este caso, en donde todos tengan acceso a los territorios y que obviamente gocen de protección, ¿no? No, prácticamente existen países que dan preferencia a que lleguen otros extranjeros, a otros en este caso tratan de ingresar, no lo hacen, ponen lo que son políticas sumamente severas y obviamente pues complica la llegada de los extranjeros como tal, ¿no? Muy bien, vamos a detallar directamente otras características. El peligro de las restricciones. Me ayuda por favor en la lectura el señor Oscar. Por más gastos que realicen los estados para levantar muros, poner alambrados, construir centros de detención de inmigrantes, establecer y mantener sofisticados sistemas de control, los flujos no se detienen. A lo mucho pueden disminuir por un tiempo, pero no definitivamente. Se suma a esto lo invertido por quienes migran. Por ejemplo, el costo para llegar vía irregular a los Estados Unidos va entre 15 y 20 mil dólares por persona. Muchos pasan en el tercer intento. Sumando todos los recursos, son miles de millones de dólares o euros que, con otras políticas y un poco de creatividad, serían más útiles para políticas de regularización, integración y disminución de la desigualdad socioeconómica entre países, entre nacionales y extranjeros. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, como ustedes saben, algunos países, en este caso, para restringir el acceso a personas extranjeras,
eventualmente colocan lo que son muros, construyen lo que son cercos de detención de inmigrantes, establecen lo que son sistemas de control, sí, ponen lo que son muros con alambres y obviamente tratan de esa manera, en este caso, de no permitir el ingreso, ¿no? Si bien es cierto, miren directamente el esfuerzo que en este caso realizan las personas extranjeras por llegar a un país determinado y que las políticas migratorias no logren, en este caso, mantener un derecho, un cuidado, una preservación a los derechos humanos, en este caso de los migrantes en general, ¿no? Aquí también podemos establecer que la mayoría de los migrantes en el mundo, ¿sí? Han gastado cerca de 15.000 a 20.000 dólares por persona, ¿sí? Con la finalidad de llegar a los países desarrollados, ¿no? Y en algunos casos pasan en el segundo, en el tercer intento. Es decir, todos los gastos que prácticamente realizan estos seres humanos y obviamente con la finalidad de adaptarse en una sociedad económica más buena, más estable, y obviamente el tratar de hacerlo, en este caso, de una manera ilegal, ¿no? Y eso prácticamente da lo que es, en este caso, cuando las restricciones son sumamente fuertes, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que las políticas migratorias no han dado un beneficio en común tanto a las personas nacionales como a los extranjeros, y además de ello, prácticamente las políticas van de acuerdo directamente hacia otras personas, hablando directamente si tienen acuerdos con países, si tienen lo que son vialidad, sí, en otras personas, mientras que en otros sitios y para otras personas de diferentes territorios tratan de evitarlo, tratan directamente de prohibir su ingreso. Es decir, afectan directamente hacia los derechos humanos y las migraciones en general. Ahora, ¿me ayuda en la siguiente diapositiva el señor Anthony, por favor? Señor Anthony, parece que tenemos mal el audio. ¿Me ayuda el señor Brian, por favor? Derechos humanos y migración. Los derechos humanos son principios y normas que buscan el respeto de la dignidad de las personas y protegerlos de los abusos de poder. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es ley para todos los países, constan varios artículos relacionados con la movilidad. Se establece que toda persona tiene derecho, sin distinción alguna, como sería el origen, nacionalidad o lugar de nacimiento. El artículo 2, a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Y el artículo 13, asilo. Artículo 14, a tener nacionalidades y cambiarla. Artículo 15, a un orden internacional por donde los derechos se cumplan efectivamente. Excelente, muy bien. Ahora, aquí podemos detallar lo que son algunos derechos, ¿sí? Que prácticamente los estados deben garantizar, ¿no? Y obviamente están principios, estas normas, destacan la dignidad de las personas, está sumamente establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, una ley que se aplica para todos los países en el mundo, ¿no? Ahora, vamos a detallar algunas leyes. Por ejemplo, artículo 2. El origen, se establece que toda persona tiene derecho, sin decisión alguna, como ser el origen de nacionalidad o el lugar de nacimiento, a circular libremente, a elegir su residencia en el territorio de un estado, ¿no? Artículo 13. El asilo. Artículo 14. A tener nacionalidad y cambiarla. Artículo 15, o un orden internacional donde los derechos se cumplan efectivamente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un asilo? Es cuando Señorita, dicen, cuando le dan un sí, asilo político. ya, muy bien. Existen asilos políticos, excelente. ¿Qué es un asilo? Es cuando el gobierno les brinda su respaldo, les dan así comida, cuidado, Excelente. todo eso. Muy bien.
les brindan lo que son respaldos en esos territorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, cualquier persona, en este caso, puede pedir un asilo político y que obviamente logre asentarse en esos territorios, ¿no? Entonces, prácticamente el asilo, sí, es algo que políticamente se utiliza en la mayoría de los estados y la mayoría de las normativas en el mundo, ¿no? A tener nacionalidad. ¿Cómo generalmente nosotros tenemos nacionalidad? Si, digamos, estamos en Ecuador y viajamos a Estados Unidos, ¿cómo tenemos nacionalidad de los Estados Unidos? ¿Cómo tenemos nuestra nacionalidad? Señorita Mayerly. Sí, no, parece que no lo escuchamos. Muy bien. Generalmente la nacionalidad será por un tiempo determinado, sí, de la persona que llegó a vivir en un lugar, sí, por años, o a su vez directamente cuando contrae matrimonio con una persona de esos territorios, ¿no? Muy bien, ahora vamos a detallar otra característica importante, sí, de la migración, sí, y los derechos humanos, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Oscar? La Convención de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares contiene un grupo de derechos independientemente de la condición migratoria. Esto es, de si la persona está en situación regular o irregular. En otras declaraciones sobre derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, también se consagran derechos que protegen a las personas en movilidad. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, prácticamente también existe lo que es la Convención de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares, ¿no? Prácticamente, como ustedes saben, existen gremios, grupos o asociaciones que tratan, en este caso, de velar por los derechos de los migrantes, de que tratan de cuidar directamente que, en este caso, no sean maltratados, no exista una discriminación laboral, y que obviamente tengan la aceptación del caso dentro de su sociedad, ¿no? Aquí también hablan de los derechos de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, que se consagran en los derechos que protegen a las personas en movilidad, ¿no? Es decir, los derechos humanos y las políticas migratorias prácticamente son normativas en las cuales tratan de que todos los seres humanos puedan viajar de un lugar a otro, de que todos directamente gocen de respeto, que los derechos humanos se establezcan en todos los países y además de todo que las personas que viajan de un lugar a otro, el viaje directamente pueda ser garantizado, ¿no? Pero como ustedes saben, prácticamente la mayoría de las personas lo hacen de manera ilegal y obviamente pues tienen sus consecuencias también, ¿no? Entonces esperemos que en su momento los países en el mundo logren generar lo que son políticas, logren generar normativas equitativas, ¿sí? Para todas las personas que en este caso quieran viajar a un país determinado, que existan políticas que ayuden a los extranjeros y más que todo logren adaptarse a la sociedad del país que van, en este caso, a emigrar. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Licen. Licen, una pregunta, Licen. Excelente. Sí, muy bien. Ahora, en ese caso, por favor, no se olvidará, ¿sí? Ustedes van a tener los exámenes, en caso del examen quimestral, del 18 al 24 de diciembre, ¿ok? Van a tener lo que son 20 preguntas, 0,5 cada una, y que el valor del examen es de 10 puntos, ¿no? Van a tener lo que es un intento, ¿sí? Y el tiempo va a ser 60 minutos, es decir, una hora.
¿Ok? Así que, por favor, en este caso, estudien, repasen todo el contenido que nosotros hemos venido repasando, ¿sí? De antemano, de igual manera, les agradezco por el esfuerzo, semana a semana, actividad tras actividad en la plataforma, con la finalidad de cumplir nuestro sueño, nuestro objetivo, ¿sí? Sí, en este caso, si Dios nos los permite, pues nos volveremos a encontrar en el siguiente nivel, ¿no? Cualquier situación, cualquier información, ya les compartiré pues por anuncios, pero les establezco, ¿no? Que el examen quimestral va a ser de 20 preguntas, ¿sí? Tiene un valor de 10 puntos, van a tener un intento, ¿sí? Y 60 minutos, es decir, una hora. ¿Sí? Y el examen va a estar habilitado desde el 18 al 24 y el día de hoy pues será nuestro último día de clases, ¿ok? De mi parte, chicos, un excelente día. Utilicen el tiempo, por favor, para repasar para el examen y Dios nos permita encontrarnos en el siguiente nivel, ¿sí?